Buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre el manejo del absceso hepático. Mi nombre es María Camila Lunajas Berroa, soy residente de primer año de cirugía general de la Universidad del Bosque y el tutor académico para este tema fue el doctor Luis Miguel Marroquín. En cuanto a la definición, el absceso hepático es una colección supurativa ocupante de espacio causada por la invasión y multiplicación de microorganismos en el parénquima hepático sano o enfermo. La primera descripción de un absceso hepático se acredita a Hipócrates en el año 400 a.C., quien en sus escritos correlacionaba el pronóstico de la enfermedad con las características del material de la colección. Por otro lado, más adelante Galeno creía que las alteraciones intestinales y el absceso hepático tenían el mismo origen. Después, en 1886, Koch en Egipto estudió 5 casos de disentería en los cuales 2 de ellas estaban complicadas con absceso hepático. Esteban Cartulis, en 1887, demostró la presencia de amebas en un grupo de enfermos que en ese entonces cursaban con lo que denominaban un absceso hepático tropical. En 1938, Ochsner describe que esta enfermedad ocurre en hombres jóvenes con pileflebitis, usualmente causada por apendicitis aguda, que resultaba en la formación de un absceso hepático, y en este momento de la historia el absceso hepático piógeno tenía una tasa de fatalidad del 77% y la cirugía abierta para el drenaje fue el manejo de elección por muchos años. En 1953, en Hong Kong, McFadzean et al. Abogaron por el drenaje cerrado con aspiración y antibiótico-terapia para el absceso hepático. Sin embargo, este abordaje no tomó mucha fuerza hasta los años 80 con los avances de la imagenología que permitieron un abordaje percutáneo localizado. Afortunadamente, los avances en la imagenología y asimismo la mejoría de las técnicas de abordaje terapéutico ha permitido que los casos de fatalidad relacionados con esta enfermedad disminuyan. El absceso hepático es una enfermedad poco común y en cuanto a la epidemiología del absceso, en general tenemos en cuenta lo siguiente, y no voy a hablar de ninguno en específico por ahora. Su frecuencia varía de acuerdo a la región y ya vamos a ver por qué más adelante. La incidencia mundial es de 275 casos por 100.000 habitantes. En Estados Unidos, 2.3 casos por 100.000 habitantes. La mortalidad para el absceso hepático va a ser significativa si no recibe tratamiento. Los hombres son afectados más frecuente que las mujeres y la edad va a ser un factor importante en el desarrollo de qué tipo de absceso se va a presentar. La etiología del absceso hepático puede ser por bacterias, ya sea polimicrobiano o monomicrobiano, por parásitos, esencialmente amebiano, mixto, que usualmente es una sobreinfección piógena en un absceso por parásitos o más raro por hongos. La mayoría de los casos de infección por amebas o parásitos ocurren en América Central y del Sur, África y Asia, y las amebiasis con el subsecuente absceso amebiano del hígado en países desarrollados se ve comúnmente en inmigrantes o viajeros que vienen de zonas endémicas. En los países desarrollados, la literatura reporta que el 80% de los casos de absceso hepático corresponden a abscesos de origen bacteriano. La vía de adquisición de la infección se relaciona con cualquiera de estas. La primera, la vía biliar, ya sea por enfermedad por cálculos, malignidad o alteraciones estructurales. La segunda, por vía hematógena, ya sea por la arteria hepática o por el sistema portal, y acá ya abarcamos las estructuras de la tríada portal. Y por último, la enfermedad por contigüidad del hígado. Existen muchos factores de riesgo asociados con el desarrollo del absceso hepático e incrementan la mortalidad del mismo. Los pueden ver en la tabla. La diabetes mellitus es un factor de riesgo que ha sido bien documentado en la literatura.
Los estudios han encontrado que la diabetes es una enfermedad concomitante del 29% al 44.3% de los pacientes con absceso hepático. Existen muchas características fisiopatológicas de cómo la diabetes contribuye al alto riesgo de desarrollar enfermedades. Por ejemplo, se sabe que la hiperglicemia altera el metabolismo de los neutrófilos. También se ha demostrado que los diabéticos tienen una quimiotaxis y fagocitosis de polimorfonucleares deteriorada, lo que debilita su defensa inmunológica y los hace más susceptibles a la formación de abscesos. Al igual que los diabéticos, los pacientes con cirrosis hepática tienen un mayor riesgo de absceso hepático, son 15.4 veces más susceptibles a desarrollar el absceso que la población general. Otras condiciones y tratamientos pueden comprometer el sistema inmunológico y hacerlo inadecuado para contrarrestar los patógenos. Entre estos se incluyen las diversas inmunodeficiencias, la quimioterapia, los pacientes con neoplasias malignas sólidas, la terapia de inmunosupresión después de un trasplante de órganos, entre otros. Los inhibidores de bomba de protón también están descritos, pero la evidencia es poca. Presuntamente aumentan el riesgo de formación de absceso hepático. Esto debido a que aumentan el pH gástrico, lo que disminuye la defensa gástrica natural contra las bacterias. La mayoría de los casos de absceso hepático se presentan en una edad avanzada. En la literatura se reportan casos de abscesos piógenos con edad media superior a 55 años y este hallazgo sugiere que las personas que son mayores sean más susceptibles a la infección bacteriana y por consiguiente a la formación de abscesos. Teniendo en cuenta que la mayoría de los síntomas del absceso hepático se deben a la infección y son inespecíficos, puede ser bastante difícil diagnosticarlos a tiempo. Los signos y síntomas más comunes incluyen fiebre en la mayoría de los casos, pero no en todos, dolor abdominal y malestar general. El porcentaje de pacientes afectados por cada síntoma abarca una gama bastante amplia, lo que refleja la gran variabilidad de los resultados clínicos y la dificultad para hacer el diagnóstico se refleja también en el retraso que se ha documentado entre el tiempo de aparición de los síntomas hasta el momento del diagnóstico, que en promedio es una semana. Las características radiológicas de la infección hepática no son específicas, por lo que generalmente estas lesiones requieren de estudios serológicos y confirmación histológica. Entonces, estas tres modalidades son las más descritas en la literatura. En cuanto a la ultrasonografía, tiene una sensibilidad del 85 al 95%, es el estudio de elección en primera línea, es costo efectiva, de fácil disponibilidad, rápida y usted no tiene que exponer al paciente a radiación ionizante. La tomografía computarizada de abdomen con contraste tiene una sensibilidad del 95 al 100%. Es mejor para la identificación de microabscesos, es buena para determinar la anatomía y permite la planeación del abordaje terapéutico percutáneo en casos complejos. La colangiopancreatografía por resonancia magnética es muy buena con una sensibilidad del 100%. Es más sensible que la TAC para la detección de microabscesos, sin embargo, no es requerida de rutina, no es costo efectiva, requiere un protocolo de administración endovenosa de gadolinum y su disponibilidad es limitada. Los abscesos hepáticos involucran el lóbulo derecho del hígado en 2/3 de los casos y hasta 1/5 de los pacientes se presentan con múltiples abscesos. El absceso amebiano y piógeno usualmente no son distinguibles tanto en su presentación clínica como en su presentación radiológica. Entonces, la ultrasonografía, como ya lo había mencionado, es la modalidad de primera elección ante la sospecha de patología hepática debida a un absceso.
Son lesiones discretamente hipoecóicas, puede haber presencia de focos ecogénicos dentro de la cavidad, como en la imagen A y B, o aire, como en la figura C. Menos común se presenta como áreas de ecogenicidad mal definidas con parénquima distorsionado, como en la imagen D, y los abscesos más grandes pueden ser hipo o hiperecoicos. Otro dato importante es que las lesiones subdiafragmáticas de los segmentos posteriores pueden ser difíciles de visualizar algunas veces y pueden pasar desapercibidas, especialmente en el paciente con hígado graso. Por lo que en los casos de alta sospecha, cuando el hígado no es visualizado de manera adecuada en la ultrasonografía, la tomografía computarizada de abdomen con contraste podría estar indicada. La tomografía computarizada de abdomen con contraste con una sensibilidad mayor del 95% es un elemento excelente para la investigación de los abscesos hepáticos. Una de sus ventajas es que facilita el plan de intervenciones percutáneas en casos complejos y un microabsceso en la TAC se observa como una lesión bien definida, hipodensa, con un leve realce de contraste en los bordes y edema perilesional como en la figura A. Cuando son múltiples, los abscesos pequeños coalescen para formar una sola cavidad, descrita como el signo cluster. Este lo ven en la imagen B. Y los más grandes pueden ser de paredes lisas uniloculares o pueden ser lesiones complejas multiloculares septadas. También aparecen como masas y acá es importante que está descrito el signo target que se observa en las imágenes de contraste dinámico con el borde interno mostrando un realce temprano persistente y el edema externo mostrando un realce tardío como en la figura C. Y el aire dentro de la cavidad del absceso, como en la figura D, puede verse en forma de un nivel hidroaéreo o como pequeñas burbujas, pero este es un hallazgo poco frecuente. Bueno, entonces, en cuanto a la colangiopancreatografía por resonancia magnética, esta modalidad no se requiere de forma rutinaria para el diagnóstico de absceso hepático, pero puede ser muy importante en los casos con sospecha de enfermedad de la vía biliar y los abscesos usualmente son hipointensos en T1 e hiperintensos en T2 como en la figura A. Sin embargo, su señal de intensidad es dependiente de su contenido proteico y en la figura B se puede observar una leve hiperintensidad en T2 rodeando el absceso que presenta o que representa el edema y el signo en target del borde inflamatorio que muestra características de realce dinámico como también se ve en la TAC. Entonces, es muy importante que el absceso amebiano y el piógeno pueden ser indistinguibles en la clínica y en la imagenología. Entonces, esta charla la vamos a dividir en dos grandes partes. La primera, el absceso piógeno y sus características, y la segunda, en el absceso hepático amebiano. Todo lo que mencioné previamente corresponde a algunas características generales del absceso hepático y vamos a comenzar con el piógeno. Los abscesos hepáticos van a ser el tipo más común de los abscesos viscerales, con el 48% en víscera sólida y son el 13% de los abscesos intraabdominales. En las imágenes, en la letra A, el absceso piógeno es en una tomografía computarizada de abdomen que evidencia un área de necrosis en el segmento 7 del hígado con un defecto de perfusión adyacente. En la imagen B, una colangitis piógena recurrente en T2 de una imagen de una resonancia magnética evidencia litiasis intrahepática y dilatación de los conductos biliares. Y en el C es un absceso hepático severo piógeno de un paciente que falleció por sepsis. En cuanto a la patogenia del absceso hepático piógeno, las células de Kupffer actúan como una barrera local de defensa inicial tanto para el componente arterial, venoso y el árbol biliar.
Los microorganismos alcanzan el hígado a través del torrente sanguíneo, el árbol biliar o por contigüidad, como ya lo habíamos mencionado. Y los abscesos se forman cuando los mecanismos de defensa hepáticos fallan. Por ejemplo, la necrosis del parénquima secundario a trauma o un hematoma, los procesos biliares obstructivos, la isquemia y la malignidad promueven la invasión de microorganismos en el parénquima y teniendo en cuenta todo esto, para tratar apropiadamente un absceso hepático piógeno, es fundamental entender y controlar la fuente. Entonces, la enfermedad biliar es la causa más común de absceso hepático piógeno hoy en día, con un porcentaje entre el 20 y el 40% de todos estos. La obstrucción del árbol biliar es común y la colangitis está presente en casi la mitad de estos pacientes. La manipulación de la vía biliar como la colangiografía, la colocación de stents y las anastomosis bilioentéricas también predisponen a la colangitis y formación de abscesos. La patología intestinal es responsable del 20% de todos los abscesos hepáticos piógenos. La bacteriemia o la perforación gastrointestinal hace que un número abrumador de microorganismos se extienda a través del sistema venoso portal hasta el hígado. Y la enfermedad por contigüidad, como la colecistitis gangrenosa, una úlcera gastroduodenal perforada, los abscesos subfrénicos también han sido reportados como causantes de absceso hepático. Y en el trauma se ha descrito como una complicación en el manejo no quirúrgico del mismo con angioembolización y también debido a la necrosis del parénquima, ya sea por trauma penetrante o por trauma cerrado. En un paciente con enfermedad del parénquima hepático también están descritos, por ejemplo, los quistes biliares, la necrosis de un tumor primario, las metástasis sobreinfectadas o también la enfermedad de Caroli. Y otros como procedimientos relacionados con el manejo oncológico por radiología intervencionista, como lo son la ablación con radiofrecuencia, la quimioembolización, o el trasplante hepático, más raro la migración por un cuerpo extraño o el absceso hepático criptogénico. En cuanto a la etiología, la E. coli, las especies de Klebsiella y las especies de Streptococcus son los microorganismos aerobios más cultivados según la literatura. Usualmente la especie de microorganismo encontrado en el absceso hepático está relacionado con la fuente. Por ejemplo, la vía biliar permite el crecimiento predominantemente de enterobacterias y anaerobios, siendo estos últimos los más usuales encontrados en los abscesos piógenos criptogénicos. En este artículo de revisión se realizó en adultos con absceso hepático tratados en el Hospital Northwick Park Hospital en Londres, Reino Unido. Entre mayo del 2008 y junio del 2017 era una cohorte de 141 pacientes, de los cuales 132, que corresponden al 93.6%, cursaban con absceso piógeno y 9, que corresponden al 6.4%, con absceso amebiano. Se estudió las características clínicas, el tratamiento y los resultados. Principalmente lo traigo porque los hallazgos microbiológicos en este grupo de pacientes con absceso piógeno, como se ve en la imagen, se correlaciona con lo reportado en la literatura. Para el diagnóstico, se debe obtener la mayor cantidad posible de información con la historia clínica, el examen físico, la química sanguínea y finalmente con la imagenología. Las características de la historia clínica y el cuadro clínico no son específicas, por lo tanto es importante tener un umbral bajo para considerar un absceso hepático como posible causa. Para el absceso hepático piógeno, el British Medical Journal Best Practice describe unos factores de riesgo importantes ante la sospecha y diagnóstico del mismo, y los dividen en fuertes y débiles. Los factores de riesgo fuertes en la enfermedad de la vía biliar son la fuente más común de absceso hepático en varios estudios, como ya lo habíamos mencionado. La edad mayor de 50 años, donde está documentado que la edad media de presentación típicamente es entre los 50 y 60 años según la literatura.
Las personas mayores de 65 años tienen 10 veces más probabilidad de que las personas jóvenes para el diagnóstico de un absceso hepático piógeno. Tener malignidad subyacente, donde aproximadamente del 10 al 20% de los pacientes con absceso hepático cursan con una patología maligna subyacente. Esto es evidente en algunos análisis retrospectivos. La malignidad confiere riesgo relativo de 13.3 veces más para desarrollar un absceso hepático. La diabetes mellitus quizás es el ítem más estudiado e identificado en la literatura médica. Se asocia con un incremento de riesgo de presentar absceso hepático piógeno. La intervención de la vía biliar y el hígado, ya sea posterior a procedimientos endoscópicos como la esfinterotomía y la colocación de stents, o procedimientos invasivos como la pancreatoduodenectomía, la quimioembolización, la ablación percutánea de neoplasias hepáticas, las biopsias hepáticas, la colocación de sistemas de derivación hepático. Y los factores de riesgo débiles mencionados son la cirrosis, la inmunosupresión, el alcoholismo, ser de sexo masculino, el trauma hepático o abdominal, la enfermedad inflamatoria intestinal o la bacteriemia. Y en cuanto al examen físico, la fiebre, el dolor abdominal en hipocondrio derecho y la hepatomegalía son hallazgos comunes como lo habíamos mencionado. Sin embargo, la ausencia de los mismos no va a excluir el diagnóstico. En cuanto a la química sanguínea, según el British Medical Journal Best Practice, todos los pacientes en los cuales usted sospeche un absceso hepático deben tener la siguiente investigación sanguínea: un hemograma completo, albúmina en suero, pruebas de función hepática, bilirrubinas, fosfatas alcalina, tiempos de coagulación y hemocultivos. Se ha reportado la anemia con leucocitosis y contenido elevado de neutrófilos como usuales, pero no tiene evidencia y no son sensibles. En general, los hallazgos de laboratorio en los pacientes con absceso hepático son muy inespecíficos. Entonces, teniendo en cuenta que el absceso hepático es una enfermedad poco frecuente, que las características de la historia y los síntomas junto con los signos son inespecíficos, la imagenología y el cultivo del contenido del absceso van a ser fundamentales para que usted haga el diagnóstico e identifique el microorganismo causante de la infección. El tratamiento consiste en el abordaje temprano con antibióticos y el drenaje de la colección. Y acá es muy importante hacer notar que el desarrollo de las técnicas intervencionistas percutáneas junto con los antibióticos se han asociado a la disminución de la mortalidad. Entonces, la antibiótico-terapia de amplio espectro es el punto de partida. Deben iniciarse de manera empírica ante el diagnóstico. Según el British Medical Journal y el Johns Hopkins, en los pacientes gravemente enfermos o inestables, los antibióticos no deberían retrasarse hasta un procedimiento de drenaje. Y por el otro lado, en los pacientes estables, los antibióticos podrían diferirse hasta después del drenaje o la aspiración si el procedimiento puede realizarse con prontitud después de que usted ha hecho el diagnóstico. La terapia inicial debe dirigirse a los organismos gram positivos, gram negativos y anaerobios y no estudios controlados, aleatorizados o guías de tratamiento específicas con respecto al tratamiento antibiótico de los abscesos hepáticos. Una vez que usted obtiene los cultivos de sangre o el contenido del absceso que reporten como positivos para un patógeno específico, los regímenes de antibióticos deben ser modificados de acuerdo a los patrones de resistencia y, sin embargo, la recomendación dice que la cobertura para anaerobios debería mantenerse mientras dure el tratamiento antibiótico debido a la dificultad para aislar este grupo de organismos. Y la otra recomendación importante es la terapia empírica para las especies de Candida en pacientes inmunosuprimidos o con neutropenia. Entonces, los esquemas que están indicados son: el primero, ceftriaxona 2 gramos
IV cada 24 horas más metronidazol 500 miligramos IV cada 8 horas. Y el segundo, la piperacilina tazobactam 3.375 IV cada 6 horas. Seguido, ya todo esto de los antibióticos, del drenaje percutáneo de la colección, bien sea con aspiración con aguja o drenaje con colocación de catéter. Uno de los interrogantes importantes en el abordaje con antibióticos es cuál sería el tiempo óptimo de manejo con antibiótico-terapia. El tiempo de antibiótico en el absceso piógeno no es claro, sin embargo, según las guías ITSA, esta debe estar determinada basada en la respuesta al tratamiento y la resolución clínica de los síntomas. En el BMJ Best Practice y en el Johns Hopkins, la terapia de elección inicial es endovenosa por 14 días con vigilancia de mejoría de la fiebre y disminución de leucocitosis, con la posibilidad de que usted pueda cambiar la terapia a vía oral hasta completar 4 a 6 semanas de esquema antibiótico. Sin embargo, pues la evidencia es poca y las guías ITSA no brindan recomendaciones específicas para el manejo de los abscesos intraabdominales. El otro pilar, como ya lo había mencionado, es el drenaje de la colección. Esta es requerida en la mayoría de los abscesos hepáticos piógenes. Sin embargo, en la literatura está escrito que para los abscesos que miden menos de 3 centímetros de diámetro, solo los antibióticos podrían representar un tratamiento completo. Teniendo en cuenta esto, los abscesos hepáticos pueden abordarse para drenaje de formas diferentes. La primera, técnicas percutáneas como lo son la aspiración con aguja y el drenaje con colocación de catéter. Y la segunda, el drenaje quirúrgico por la laparoscopia o laparotomía, la resección quirúrgica del absceso y el drenaje endoscópico en los casos en que usted está frente a un origen biliar con asociación de colangitis. La selección de cuál de las formas de drenaje se utilizan depende de varios factores, como el tamaño del absceso, la localización y la complejidad del absceso. Hoy en día, las más importantes son las técnicas percutáneas por radiología intervencionista. Estas son la primera línea de elección. En este artículo de revisión se comparó la efectividad de la aspiración percutánea con aguja y el drenaje con colocación de catéter en el manejo del absceso hepático. Se incluyeron 5 ensayos aleatorizados controlados con un total de 306 pacientes. El metaanálisis mostró que los resultados en pacientes tratados con drenaje con catéter fueron superiores a aquellos pacientes tratados con drenaje por aspiración con aguja en términos de, primero, tasa de éxito con un 77.4% versus un 96.1% con una P significativa de 0.04. Mejoría clínica en donde esta, es significativamente más larga en el drenaje con aguja. Los días para alcanzar la reducción del 50% de la cavidad del absceso, en donde también es significativamente más larga en el drenaje con aspiración con aguja. Y no se encontraron diferencias significativas tanto en tiempo de estancia hospitalaria de los pacientes ni tampoco en las complicaciones relacionadas con el procedimiento. Entonces, concluyen que el manejo con aspiración con aguja y la colocación de catéter son seguros ambos. Sin embargo, el drenaje con colocación de catéter va a ser más efectivo porque facilita una mayor tasa de éxito y reduce el tiempo para alcanzar la disminución de más del 50% de la cavidad. En cuanto al drenaje con manejo quirúrgico, este ha sido descrito como abierto o laparoscópico y se ha evidenciado que los pacientes con enfermedad severa, con un Apache 2 score mayor a 15, se benefician de cirugía sobre drenaje percutáneo. La cirugía en conjunto con la antibiótico-terapia está indicada en un grupo de pacientes específicos y bien seleccionados, con cualquiera de las siguientes características. La primera, un absceso hepático roto asociado a peritonitis. La segunda, un absceso hepático multiloculado mayor a 5 centímetros de diámetro. La tercera, que no haya una respuesta al manejo antibiótico y o drenaje percutáneo.
que haya enfermedad de la vía biliar concomitante, que sean abscesos múltiples o que haya imposibilidad para abordar percutáneamente el absceso desde el punto de vista anatómico. En cuanto a las complicaciones, hasta el 40% de los pacientes con absceso piógeno pueden desarrollar una complicación y están descritas la sepsis, el derrame pleural, el empiema, neumonía, pericarditis, la ruptura intraperitoneal de los abscesos, la fuga controlada del absceso, la hemofilia, la trombosis de las venas hepáticas, la endoftalmitis, que está reportada en la literatura por Klebsiella pneumoniae, la coagulación intravascular diseminada, la embolia pulmonar séptica y la injuria renal aguda. Bien, entonces vamos a hablar ahora del absceso hepático ameboiano. El absceso hepático ameboiano es la forma extraintestinal de la amebiasis más frecuente. Es 10 veces más común en los hombres adultos jóvenes que en otros grupos demográficos, a pesar de que la distribución de género es igual en la enfermedad colónica por amebas. A pesar de ser la forma extraintestinal más frecuente de la amebiasis, solo afecta del 3 al 9% de los pacientes con esta enfermedad. Se estima, según la OMS, que entre 50.000 y 100.000 personas fallecen anualmente por esta enfermedad. 500 millones de personas en el mundo son portadores de la entamoeba histolítica y 50 millones tienen la enfermedad activa, o sea, la amebiasis intestinal. Y en México, el 5% de la enfermedad diarreica aguda va a corresponder a amebas. El absceso hepático ameboiano es causado por la entamoeba histolítica. Es un enteropatógeno, parásito, protozoo, anaerobio, facultativo, no flagelado, y existen varias especies de la entamoeba, pero la única que se asocia con enfermedad es esta. En las imágenes vemos la característica diagnóstica más importante, que va a ser la fagocitosis de los eritrocitos. Y hay dos especies de entamoeba que infectan a los humanos. La entamoeba dispar, que se asocia con el portador asintomático y no desarrolla enfermedad, y la entamoeba histolítica, que es responsable de todas las manifestaciones invasivas de la enfermedad. El ciclo de vida involucra un quiste, el trofozoito invasivo y la contaminación fecal de comida o agua para iniciar la infección. Una vez que la transmisión fecal oral ocurre, el quiste viaja a través del estómago indemne y más adelante las enzimas pancreáticas empiezan a destruir la pared externa del quiste. El trofozoito es liberado en el intestino y allí es donde se va a multiplicar. Normalmente la invasión no ocurre, y el paciente desarrolla una disentería amebiana y se convierte en un portador asintomático. Pero en el pequeño número de casos en el que el trofozoito invade, lo hace a través de la mucosa intestinal, viaja por las venas y linfáticos de la circulación mesentérica y entra al hígado por el sistema portal. Allí es donde se acumula en el parénquima y forma la cavidad abscedada, y la necrosis del parénquima hepático con la degradación de los productos hemáticos forman la característica pasta de anchoa o achocolatada del contenido del absceso. En el diagnóstico del absceso ameboiano, igual que en el absceso piógeno, usted debe obtener la mayor información posible, y existen también descritos factores de riesgo para la alta sospecha de origen ameboiano, que son el primero, ser hombre, tener menos de 50 años y proceder de zonas endémicas. La química sanguínea debe ser igual a la solicitada en el absceso piógeno recomendado por el British Medical Journal. Igual previamente dijimos que los hallazgos no son específicos para distinguir un origen de otro. Y las imágenes son el componente más importante para la identificación del absceso junto con las pruebas serológicas. Clásicamente son uniloculares y solitarios, usualmente localizados subcapsular y con una tendencia a localizarse hacia el diafragma. Y ultrasonográficamente se han descrito que son una lesión hipoecóica con poca ecogenicidad interna y de la pared. Sin embargo, pues no hay
posibilidad de usted diferenciar un absceso piógeno con certeza en la imagen. Y igual se han descrito patrones ecográficos para el absceso amebiano. Son que sean de forma redondeada o ovalada, que haya ausencia o bajo nivel de cogenicidad en el interior y que tengan continuidad con la cápsula hepática, pero la evidencia es baja y no es sensible. En la tomografía computarizada de abdomen, las características son similares a las del absceso piógeno. Es una lesión bien definida, con hipoatenuación que rodea la lesión, tiene paredes engrosadas con edema perilesional, la cavidad puede estar septada y puede estar relacionada, digamos, con evidencia de colitis circunferencial, engrosamiento mural del ciego y del colon ascendente. El diagnóstico definitivo del absceso amebiano hepático va a estar determinado por la detección de anticuerpos séricos de la ameba, detección del antígeno específico por ELISA, reacción en cadena para entamoeba histolítica y la detección de trofosoditos de la entamoeba histolítica en el contenido del absceso. Los kits de ELISA se están utilizando para el diagnóstico inmunológico de la infección. También se describe la PCR para amebas, que se realiza a partir del pus aspirado. Sin embargo, la accesibilidad y el costo son factores limitantes significativos en la utilización de estas modalidades. Y según la evidencia, la combinación de estos dos o de cualquiera de estas dos, lo que quiero decir es que la combinación de dos de estas pruebas alcanza una especificidad y una sensibilidad del 100%. El abordaje terapéutico del paciente con absceso hepático amebiano, confirmado con presunto diagnóstico con alta sospecha, debe ser con nitroimidazoles, y los esquemas se encuentran en la literatura internacional son: el primero, metronidazol 500 a 750 miligramos vía oral cada 8 horas o 500 miligramos vía oral cada 8 horas por 10 días. El tinidazol, 2 gramos vía oral cada 24 horas por 3 días. En cuanto al drenaje, usualmente no se requiere, pero está indicado en los pacientes con las siguientes características: un paciente que no responda al manejo antibiótico, un absceso que sea mayor de 5 centímetros, que esté localizado en el lóbulo hepático izquierdo o que el diagnóstico esté en duda. El tratamiento debe ser completado con la erradicación local intestinal de la ameba según el British Medical Journal Best Practice y las guías del Johns Hopkins, con un esquema de paromomicina 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. Entonces, en cuanto al drenaje o no del absceso guiado por imágenes, este ha sido controversial en general. Hay estudios que demuestran que el manejo médico versus el drenaje percutáneo son igual de efectivos, por lo que la decisión de un drenaje percutáneo debe estar reservada para un grupo específico de pacientes con las indicaciones que mencionaba previamente. Y en relación a si debe ser con aguja por aspiración o colocación de catéter, la literatura reporta mejores resultados en el drenaje con catéter, igual que en el estudio que previamente habíamos mencionado en el absceso piógeno. El otro interrogante importante es cómo es el mantenimiento y el retiro del catéter, y acá la evidencia es limitada. Usualmente se utilizan protocolos de institución dependiente. Y en cuanto al mantenimiento del catéter, la Sociedad de Radiología Intervencionista indica que se debe irrigar todos los días con 5 a 10 cc de solución salina normal con el fin de mantener la permeabilidad. Y en cuanto al retiro, la sociedad, por un consenso de autores, indica que debe haber evidencia imagenológica de disminución de la cavidad abscedada, mejoría clínica del paciente y quizás la más importante es el drenaje de 10 cc o menos cada 24 horas mantenido por 48 horas. En cuanto a las complicaciones del absceso hepático amebiano, ocurren de manera secundaria a la ruptura del absceso y están relacionados con las serosas, el peritoneo, la pleura y el pericardio. Las reportadas son peritonitis, el derrame pleural, la fístula broncohepática, el absceso pulmonar, la pericarditis con taponamiento cardíaco y la amebiasis del sistema nervioso central.
En cuanto a las conclusiones, el absceso hepático es una condición severa que amenaza potencialmente la vida. El diagnóstico está centrado principalmente en la imagenología. Las características imagenológicas no son significativas para distinguir un absceso piógeno de un absceso amebiano. La etiología del absceso hepático varía de una región a otra. No existe evidencia significativa para considerar específicos los hallazgos de laboratorio y el absceso hepático. El tratamiento del absceso hepático piógeno está determinado por la antibioticoterapia y el drenaje de la colección. En los abscesos hepáticos piógenos que sean menores de 3 centímetros de diámetro, solo el manejo antibiótico puede representar un tratamiento efectivo. El tiempo de antibioticoterapia está determinado por la evolución clínica del paciente. El drenaje percutáneo con colocación de catéter muestra evidencia significativa en relación con la aspiración con aguja para tasa de éxito, mejoría clínica y tiempo de disminución de la cavidad. El absceso mediano predomina más en los hombres menores de 50 años. El absceso mediano se debe considerar en todos los pacientes que hayan pasado tiempo en áreas endémicas. El diagnóstico definitivo del absceso mediano hepático está determinado por la detección de los anticuerpos séricos contra la ameba o el hallazgo de la entamoeba histolítica en el drenaje de contenido de la colección. El tratamiento del absceso hepático mediano es médico. El drenaje percutáneo del amebiano está indicado en un grupo específico y selecto de pacientes y el tratamiento del absceso hepático mediano debe completarse con la erradicación local intestinal de la ameba. Y por último, considere la posibilidad de una enfermedad biliar cuando usted encuentre bilis en el líquido del drenaje del absceso hepático y en este caso realice una colangiorresonancia. Muchas gracias.